hizo una lista curiosa de su día a día a lo largo de una semana. En esta lista que este hombre realizó sobre aspectos de su vida, aparecían acciones tan diversas como estas. Decía en su lista: hoy me he exasperado con mis hijos cuando ellos solamente querían jugar conmigo. Hoy he tenido un mal gesto con mi compañero de trabajo y le he intentado evitar a lo largo de toda la semana. En esta semana he tenido un mal pensamiento con la persona que me ha atendido en la tienda y en el supermercado, porque he pensado que sus modos no son los correctos. También me he enojado con las políticas que está haciendo el Estado y con las nuevas condiciones que me ha impuesto mi banco. Tampoco he sido delicado con mi mujer y no le he mostrado todo mi cariño que ella puede merecer. He tenido miedo por mi situación laboral, por la incertidumbre, por el futuro, aunque confío en mis capacidades y en mi saber hacer. He podido anunciar el Evangelio, pero he pensado que no merecía la pena hablar de Dios, porque iba a perder el tiempo con este tipo de personas que no quieren saber nada de Dios. Me angustio con la vacuna que me voy a poner, con qué decisión van a tomar los políticos. Vivo angustiado con el coronavirus y he pensado que lo mejor es vivir la vida cada minuto, cada segundo, sin pensar en nada. He podido leer la Biblia, he podido orar, pero he decidido que mejor es centrarme en mi trabajo, centrarme en mis aficiones y que luego después, si me quedaba algo de tiempo, podía orar. Y así otras muchas cosas, ya que esta lista que este hombre realizó podía ser una lista interminable. Esa lista podía ser la lista de cada uno de nosotros, podía ser mi lista o podía ser la lista de cada uno de nosotros. Y este hombre, en cierta manera, refleja nuestra semana, refleja la semana que acabamos de vivir, refleja la semana en la que en numerosas ocasiones, queridos hermanos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hemos pecado. Y quien diga que no ha pecado, se está mintiendo a sí mismo. En numerosas ocasiones llega el lunes por la mañana y nos montamos, como yo digo, en el tren y seguimos el curso de la vida. Seguimos con los quehaceres diarios. Confiamos en que el Señor nos va a ayudar, pero verdaderamente nuestra esperanza está puesta en nuestras fuerzas, está puesto en nuestro saber y nos hemos olvidado en numerosas ocasiones, queridos hermanos, de nuestro Salvador. Esta es nuestra semana en mayor o menor medida. Pero llega el domingo, nos despertamos hoy domingo, venimos a la iglesia y, queridos hermanos, nos encontramos en un oasis en medio de nuestra semana. Un oasis en medio del desierto, un oasis en medio de nuestra semana, y venimos hoy domingo y nos deleitamos alabando al Señor con las canciones, leyendo de su palabra, orando, tomamos del pan, tomamos del vino, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, recordamos su salvación, recordamos que somos salvos y recordamos todo cuanto Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y es bueno, queridos hermanos, porque como decía, la semana pasa rápida, muchas veces vivimos en esta situación de estrés, y es bueno que cada domingo la iglesia se reúna no solamente para recordar la salvación, no solamente para recordar que el Señor Jesucristo nos ha salvado de la muerte espiritual, sino también, queridos hermanos, y es por lo que vamos a meditar en esta mañana, nos trae una vida espiritual. No solamente nos salva de la muerte, no solamente nos salva del castigo eterno del infierno y nos da una vida eterna, sino que también nos da una vida espiritual. Caminar
en comunión con Cristo, a pesar de todas nuestras vicisitudes que vivimos a lo largo de nuestra semana, es algo glorioso. De modo que cada uno de sus hijos hoy, cada domingo, tenemos múltiples razones para entrar en el reposo de Dios. Tenemos razones, queridos hermanos, en medio de nuestra semana, de descansar en nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de cada una de las cosas que nos han acontecido, a pesar de cada uno de los pecados que hemos cometido, a pesar de esas malas formas que hemos podido tener con nuestros seres queridos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual muestra su gracia para con nosotros, siendo nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y en medio de todo este estrés, en medio de toda esta semana, en toda esta semana que nos hace estar tristes, que nos hace estar decaídos, quiero que en esta mañana nos deleitemos, quiero que en esta mañana descansemos, quiero que en esta mañana disfrutemos de tres cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Y en medio de toda esta vorágine de vida, en medio de esta pandemia, en medio de tantos estudios, en medio de nuestro trabajo, en medio de la exigencia de nuestro jefe, en medio de los horarios que tenemos que cumplir, en medio de tantas noticias que nos entristecen, encontremos refugio, encontremos ánimo en las grandes promesas que encontramos en la palabra de Dios. Por ello, hermanos, me gustaría que me acompañase y que abriésemos la palabra del Señor en la carta de Hebreos, y lo vamos a hacer en el capítulo número 4, y vamos a deleitarnos en los versículos 14, 15 y 16. Hebreos capítulo 4, los versículos del 14 al 16. Deleitémonos, hermanos. Llenémonos de la palabra del Señor, que luego la semana es dura, que luego la semana se hace cuesta arriba, como se suele decir, y encontremos en la palabra del Señor nuestro refugio y consuelo. Dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en primer lugar, queridos hermanos, nos vamos a deleitar y vamos a confiar en una de las tres cualidades que este pasaje nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto que vamos a estudiar es su sacerdocio perfecto. Su sacerdocio perfecto. Dice el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dios, como todos sabéis, queridos hermanos, escogió a los sacerdotes del antiguo Israel, como leemos en el Antiguo Testamento, para ser mediadores entre el pueblo y Dios. Bajo el antiguo pacto, si recordáis, lo habíamos estudiado en Génesis capítulo 12 y posteriormente vimos el pacto mosaico, como estudiábamos en el estudio bíblico, que esperemos que esta pandemia pueda pasar y nos podamos volver a reunir para estudiar de manera sistematizada. Solo, como recordáis, solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio más alto,
y eso solamente ocurría una vez al año, en el día de la expiación, en la fiesta que era conocida por los judíos como el Yom Kippur. Ese sumo sacerdote llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio como sacrificio para expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. Sabéis que tenía que atravesar los 3 pasos y llegaba al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote era quien representaba al pueblo ante Dios. Pero aún este sumo sacerdote era un sumo sacerdote imperfecto. Era un sumo sacerdote pecador, porque la Biblia enseña en Romanos 3:23 que todo por cuanto todos pecados, y no hay justo ni aun uno. Y en Romanos 3:10 no hay justo ni aun uno. Era un sumo sacerdote que era imperfecto, era un sumo sacerdote que era pecador, y por ello, como podemos leer en Levítico capítulo 16, antes de entrar al lugar santísimo, este sumo sacerdote debía de ofrecer una ofrenda por su propio pecado, porque él también era pecador. Además, si recordáis, el tiempo del sumo sacerdote en este lugar santísimo estaba limitado. Como he dicho, solamente podía entrar una vez al año, solamente podía estar dentro de este lugar santísimo durante un tiempo determinado, que era el tiempo de sacrificio. No se podía sentar, no se podía demorar, tampoco tan pronto como él ofrecía el sacrificio, tenía que salir del lugar y no volvía hasta el año siguiente. Y así, año tras año, etcétera, etcétera. Y no solamente esto, sino como también vemos en Levítico, cada cierto tiempo todos los hombres y todas las mujeres debían de hacer sacrificios adicionales diarios. Este proceso, queridos hermanos, no terminaba nunca. ¿Sabéis por qué no terminaba nunca y tenían que hacerlo año tras año, día tras día por esas pequeñas cosas? Porque el sacerdocio ni los sacrificios que ofrecían eran perfectos. Pero fijaros versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Queridos hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sacrificio perfecto. En medio de toda esta semana, que permitidme la expresión, si viviésemos en ese Israel, tendríamos que haber matado muchísimas golondrinas, haber derramado muchísima sangre, haber llevado muchísimos sacrificios al templo por nuestro pecado, no solamente, sino por nuestra mente pecaminosa. Tenemos a Jesús. Y hoy el domingo hemos recordado esto en la mesa del Señor. Hemos recordado que tenemos a nuestro Señor Jesús, nuestro sacrificio perfecto. Su sacrificio, queridos hermanos, que fue una vez, y lo más importante, para siempre. Fue un sacrificio perfecto y se sentó para toda la eternidad, queridos hermanos, a la diestra de Dios Padre. Lo hemos leído también esta mañana en Hebreos capítulo 1, versículo 3, fijaros que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, fijaros cómo termina, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Queridos hermanos, venimos hoy domingo y nos tenemos que deleitar en esto. Nos tenemos que deleitar en esto en medio de nuestra semana, que Jesús hizo la expiación perfecta a causa de tu pecado
y a causa de mi pecado, cumpliendo con el propósito con el cual se hizo hombre en obediencia al Padre, quedando la obra completada. ¿Y sabéis por qué la obra fue aceptada por Dios Padre? Porque entró en el cielo y se sentó a la diestra en el lugar santísimo. Fijaros un poco más adelante, en el capítulo número 9, versículo 12, dice la palabra del Señor: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como se hacía en el antiguo pacto, sino, fijaros qué contraste, queridos hermanos, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, una vez y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención de un año, no, eterna, queridos hermanos, eterna redención. Este es Jesús. Este es nuestro Señor. Este es Jesús. Este es nuestro oasis en medio de las vicisitudes de nuestro andar diario. Y no tendría que ser de cada domingo, sino de cada día y de cada momento. Este es Jesús y esta es su obra en la cruz para cada uno de sus hijos. Esto es hoy domingo 25 de abril del año 2021, un motivo por el cual tú y yo nos tenemos que gozar en esta vorágine de vida, en esta vorágine de trabajo, en esta vorágine de niños, en esta vorágine de enfermedad. Esto tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. Queridos hermanos, aferrémonos en medio de nuestra semana a nuestro Salvador. ¿Tienes preocupación? ¿Vives con ansiedad? ¿Vives cansado? ¿Vives con miedo? ¿Vives con incertidumbre? Aférrate a tu Salvador. Los verdaderos creyentes se aferran a Cristo. Los verdaderos creyentes se aferran a Cristo. Aferrémonos a la obra de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Nuestro sumo sacerdote, el cual es grande y perfecto, el cual realizó el sacrificio único que se necesitaba y que solamente Dios acepta a causa de nuestro pecado. Hoy no hay, por tanto, sacerdotes, como dice la Iglesia Católica. Hoy no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Solamente, y hago aquí un inciso, los creyentes, tú y yo, aquellos que hemos nacido de nuevo, somos sacerdotes de Cristo en el sentido que debemos de proclamar a Cristo, debemos de proclamar su obra perfecta en la cruz y debemos de proclamar su palabra. ¿Con qué? Con el único propósito de que Dios Padre los arrastre al arrepentimiento y puedan ser perdonados por su gracia. Por la fe en Jesús, cualquier persona, sea de la nación que sea, y fijaros qué tremendas palabras tenían que ser este pasaje en aquella época para los judíos, sean de la nación que sean, pueden entrar directamente a la presencia de Dios. Esto era un mensaje revolucionario en ese tiempo. No necesitaban a un sumo sacerdote que los representase y que entrasen una vez al año, sino como dice la palabra del Señor en Mateo, cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, por lo que el acceso a Dios quedó totalmente abierto para quien quiera entrar en los términos que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos, hermanos, gocémonos en esto, un sacerdocio perfecto en Cristo Jesús. En segundo lugar, la segunda cualidad de nuestro Señor Jesucristo y por el cual nos debemos de gozar y deleitar y descansar es su persona perfecta. Su persona perfecta. En primer lugar hemos visto su sacrificio perfecto. En segundo lugar,
vamos a estudiar su persona perfecta. Dice así la palabra del Señor en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fijaros, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué diferente es esto a lo que piensa la mayoría de la sociedad, ¿verdad? La mayoría de la sociedad, y no es extraño que nos lo digan en nuestro andar diario, parece pensar en un Dios que está alejado de nuestras vidas, quiere pensar en un Dios que está alejado de las preocupaciones humanas. Sin embargo, fijaros lo que dice este versículo 15. Se compadece de nuestras debilidades. Jesús, que como sabéis era 100% Dios y nunca dejó de ser 100% Dios, se hizo 100% hombre, como vemos en Filipenses capítulo 2, la quinosis. Pero en su humanidad, queridos hermanos, el Señor Jesucristo, que era 100% Dios, pero también 100% hombre, experimentó nuestros sentimientos, experimentó nuestras emociones, experimentó nuestras tentaciones y experimentó, queridos hermanos, nuestro dolor. De hecho, sabéis, como dice la palabra del Señor, Jesús lloró por la pérdida de su buen amigo. Dios, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote perfecto, el cual adoramos por la salvación como os hemos hecho en esta mañana, se hizo hombre en obediencia al Padre para participar de la tentación, para participar de las pruebas, para participar de los sufrimientos de los hombres y, lo más importante, triunfar sobre ellos. ¿Sabéis para qué? Para que pudiera ser nuestro sumo sacerdote comprensivo y pasivo. Dios, en toda esa lista de nuestra semana, que cada uno puede hacer su lista, que puede ver sus pecados, que puede ver sus malos pensamientos, que puede ver sus miedos, sus ansiedades, se compadece y se hace comprensivo. Qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo en medio de la semana, de las veces y tantas veces que actuamos en contra de la palabra de Dios, de nuestros pensamientos que tenemos en nuestra debilidad humana. Qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo saber que Cristo ha pasado por mucho más de lo que nosotros experimentamos en nuestro día a día. ¿Y sabéis por qué? Y lo he acortado, pero lo leía, y es porque el Señor Jesucristo es perfecto, por lo tanto a Él le afecta todo muchísimo más de lo que a nosotros, porque Él tiene una naturaleza perfecta. Por lo tanto, cuando Él era tentado en su naturaleza perfecta es mucho más grande. Cuando Él pasó por sufrimiento es mucho más grande, porque nosotros vivimos en pecado. Cuando tenemos problemas, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, desalentados, cuando somos tentados y somos tentados de forma diaria. La Biblia en este versículo 15 nos enseña que Jesús, nuestro Salvador, el que está a la diestra del Padre, recordad que no es un cualquiera, se compadece de nuestras debilidades. Y ponía yo el ejemplo de cuando una persona estamos pasando por una enfermedad y una persona viene y nos dice, bueno, no te preocupes, yo ya pasé por eso, y al final se cura y decimos, wow, menos mal. Ella ya también, por poner un ejemplo, le sacaron esa muela, sufrió ese dolor, pero luego me ha dicho que se quedó bien. Y nos da consuelo, y nos da alivio. ¿Cuánto más que el Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades? Jesús
no solamente fue misericordioso con cada uno de nosotros a causa de nuestro pecado, no solamente es fiel como hemos estudiado muchísimas veces, sino que además nuestra fe está depositada en un Dios que es comprensivo. Es comprensivo con tu debilidad. Es un Dios que se compadece con nosotros en cada peligro, en cada prueba que estamos soportando, en cada situación que vivimos en nuestro día a día. ¿Y sabéis por qué? Porque Él ya pasó por todas estas cosas. Y ahora mismo triunfó sobre ellos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace? No está viendo Netflix, permitidme la mala expresión, sino está intercediendo por cada uno de nosotros. Este versículo, queridos hermanos, y transportémonos por un momento a ese contexto histórico, esta idea para un judío era incomprensible. Esto era mucho más revolucionario que el mensaje del Che Guevara, era mucho más revolucionario que cualquier filósofo que podamos estudiar. Este mensaje era incomprensible. Este mensaje suponía un shock para ellos, porque ellos sabían y tenían la certeza de que Dios era santo, de que Dios era justo, de que Dios era sin pecado, que era omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y no podían entender que Dios iba y experimentó dolor y mucho menos la tentación. Pero fijaros qué palabras de consuelo, hermanos. Fijaros qué palabras de alivio y qué palabras de seguridad en medio de nuestro estrés, en medio de nuestra vorágine de vida, en medio de ese ave por el cual vamos montados. Dios se compadece de nuestra debilidad. ¿Y qué es esta palabra que aparece aquí en el versículo 15 cuando Él dice de nuestras debilidades? Estas debilidades no se está refiriendo solamente al pecado, no, sino que Dios se compadece de nuestra flojera. Dios se compadece de nuestra falta de firmeza. Dios se compadece y se está refiriendo a todas las limitaciones que tenemos como humanos. No solamente al pecado, que también se refiere a él, sino a todas nuestras limitaciones que tenemos como humanos. A todas esas pequeñas cosas, a todas esas pequeñas cosas que nos agobian en nuestro día a día, a todas esas pequeñas cosas que nos hacen estar tristes, a todas esas pequeñas cosas que nos impacientan, que nos preocupan, que nos desaniman, también a nuestro pecado, a todas esas cosas que quizás soy yo solo, pero a todas esas cosas que nos agobian o nos hacen sentir mal con nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad, hermanos? Yo creo que todos, por lo menos yo, nos sentimos así en muchas ocasiones. Nos sentimos tristes porque hemos fallado a nuestro Salvador, porque nuestra firmeza muchas veces se tambalea en nuestra debilidad humana. Pero Jesús nos está diciendo este versículo, pasó por todas estas cosas, en un mayor grado que nosotros, y lo hizo sin pecado. Lo hizo sin pecado para que su sacrificio en la cruz fuera perfecto. Y aunque fue tentado en todo para que pecara, ni siquiera la más ligera mancha de pecado entró en su mente o se expresó en sus acciones, en sus pensamientos o palabras. No pecó nada. Este es Jesús, la persona perfecta. Este es nuestro sumo sacerdote, cuyo sacerdocio es perfecto, porque, queridos hermanos, Jesús es perfecto. Hemos visto en primer lugar su sacrificio perfecto en la cruz y su sacerdocio. En segundo lugar hemos visto la persona perfecta de Jesús. Y ya tendríamos motivos más que suficientes para irnos hoy contentos, alegres y deleitosos.
Pero es que además la palabra del Señor es inmensa. Fijaros, su provisión perfecta. Su provisión perfecta. Fijaros versículo 16. Y esto no es yo que os engaño, os digo, os voy a dar porque no. Es la palabra del Señor la que nos dice su provisión perfecta. Dice versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y fijaros que ya hubiera sido más que suficiente, y hallar gracia, ¿con qué finalidad? Para el oportuno socorro. Queridos hermanos, no solamente el Señor Jesucristo nos ha salvado, no solamente tenemos nuestra fe en Dios, en un Dios que nos entiende y que se compadece de nuestras debilidades, sino que también nos va a proveer de forma perfecta. Qué increíble, ¿verdad? Nos va a proveer de forma perfecta, su provisión perfecta. Jesucristo conoce nuestras tentaciones, conoce nuestros miedos, conoce nuestra incertidumbre, conoce nuestros malos pensamientos y nos va a sacar de ellos por su provisión, porque es perfecta. Fijaros, si nos trasladamos por un momento a ese instante, en la antigüedad, las personas comunes y corrientes no podían acercarse a los gobernantes. Algunos de estos ni siquiera permitían que sus oficiales de más alto rango se acercaran sin permiso. No podían acercarse a estos gobernantes. Fijaros, vámonos por un momento a Esther capítulo 5, versículos 1 y 2. Esther capítulo 5, versículos 1 y 2. Fijaros lo que hizo Esther. Versículo 1. Aconteció, dice la palabra del Señor, que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Fijaros versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Y porque le extendió ese cetro de oro, ¿qué pasó? Vino Esther y tocó la punta del cetro y ya pudo hablar con el rey. Pero ¿sabéis quién era Esther? Su mujer. Esther era la mujer del rey. Fijaros que a pesar de que Esther era la esposa del rey, ella no se podía acercar al rey. ¿Qué impacto de este pasaje en el versículo 16 cuando dice, acerquémonos confiadamente? Este pasaje para nosotros hoy en el siglo XXI es un pasaje increíble, pues nos está diciendo que tenemos entrada, que nos podemos acercar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más para un judío en aquel tiempo? ¿Y cuánto aún más para un gentil que leyese este pasaje? Nos dice este pasaje que da igual cuán pecadores seamos, da igual cuán poco merezcamos estar con Dios, que podemos acercarnos al trono de Dios en cualquier momento para obtener perdón y salvación. Da igual cuál sea tu pecado, y esto debemos de anunciar a las personas. Da igual cuán poco te merezca la salvación, que Dios te va a recibir
que Dios va a derramar de su misericordia y que Dios va a derramar su gracia sobre tu vida. Esto éramos cada uno de nosotros. Ninguno nos merecíamos acercarnos ni tan siquiera a Jesús por nuestro pecado. Sin embargo, Dios nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia. Por la muerte de Cristo en la cruz, el trono de juicio divino se convirtió en el trono de la gracia para quienes confiamos en Dios. Jesús en su muerte derramó su sangre por los pecados de cada uno de sus escogidos. Jesús derramó su sangre una vez y para siempre por los pecados de todo aquel que en Él cree. Esa es, querido hermano, su provisión perfecta. Esa es nuestra provisión perfecta. Y la Biblia, y en esta iglesia, gracias a Dios, se predica, se habla mucho de la justicia de Dios. Pero qué terrible sería para nosotros que Dios fuera solamente justo y que no nos proveyera de su gracia. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, merecíamos la muerte. El ser humano lo único que merece es la muerte, la sentencia justa del Dios justo. Por eso todo ser humano necesita salvación, necesita el regalo de la gracia. Y en este mismo trono de la gracia puede ir cualquier persona con confianza y seguridad. La gracia no la doy yo, no la da el pastor, no la da un gran predicador, sino que solamente viene por medio de Cristo cuando nos acercamos a su trono. Qué gran sumo sacerdote tenemos. Es compasivo y nos salva de nuestro pecado. ¿Qué más puede hacer por nosotros? A Él sea, ¿verdad?, toda la gloria y honra con cada una de nuestras vidas. Sin embargo, y termino ya, Satanás quiere que nuestra vida esté enfocada en todas esas cosas que hacemos mal. Satanás quiere que en lugar de deleitarnos en la palabra del Señor, nos deleitemos en nuestra lista y que digamos: ¡wow! Satanás quiere que nos centremos en todos los malos pensamientos que tenemos en nuestro día a día. Satanás quiere que nos centremos en todas las cosas que nos hacen estar tristes, en toda esa incertidumbre, en el COVID, que estemos desalentados, que desfallezcamos. Quiere que nos centremos en la incertidumbre por nuestro trabajo futuro, por nuestra salud, por la situación de la economía mundial y que nos olvidemos de nuestro sumo sacerdote, el cual, como hemos visto en esta mañana, se intercede por cada uno de nosotros y se compadece de nuestra debilidad. Satanás usa esto. Satanás busca que las iglesias se aparten de Dios, busca que se aparten de su palabra revelada, que se centren en cómo solventar estos miedos, en estos problemas de forma humana, que se aparten de la doctrina verdadera, que se centren en el hombre, que se centren en los problemas, que dejemos a Jesús a un lado, que dejemos a su cruz a un lado. Una iglesia, queridos hermanos, una predicación, una vida que se centra en el hombre y sus intereses, que promete cosas materiales en este mundo, que se olvida de la vida eterna, un falso evangelio que predica, un falso mensaje que es usado por Satanás para confundir a las personas y, lo más importante, para quitar la gloria a Dios. Es por ello, queridos hermanos, por lo que debemos de buscar, por lo que debemos de seguir y debemos de proclamar un mensaje centrado en la verdad de Dios. Un evangelio que anuncia a Cristo,
que predica a Cristo como el sumo sacerdote perfecto, como su persona perfecta, el cual nos salva, el cual se compadece de nuestras debilidades. El hombre, queridos hermanos, no es el centro de la Biblia, sino que es Dios. Vivamos en todos esos quehaceres semanales, y yo el primero, vivamos para la gloria de Dios. Tengamos un concepto grande de Dios, sabiendo cuán grande es nuestro Señor. Lo hemos estudiado en esta mañana. Dios es soberano sobre el cielo y la tierra. Por tanto, hermanos, cuanto más grande sea nuestro concepto de Dios, más deseo, más anhelo tendremos por hacer su voluntad, y más anhelo y deseo tendremos por vivir para la gloria de Dios. Y termino. La iglesia, hermanos, en este siglo XXI, necesita hermanos que vivan para la gloria de Dios. Necesitan a personas que amen a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos vivir sabiendo en un Dios grande. Necesitamos vivir sabiendo quién es Jesús. Necesitamos saber esto. Cuán enorme y cuán grande es nuestro de Dios. Necesitamos tener un gran concepto de Dios y descansar en la promesa de los versículos que hemos estudiado en esta mañana y muchos otros que nos llenan de consuelo y paz. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.